Bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Nagendra Torres de Astrología Nagendra y Astrovidas Naje. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lein Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión vamos a retomar y hablar de algo que consideramos demasiado importante. Como diría Master Lenin, tal vez uno de los programas más importantes de Códigos del Multiverso. Y vamos a hablar en esta ocasión del doctor Steven Greer, que por cierto le mandamos saludos y sería maravilloso que algún día quisiera ser entrevistado por nosotros. Particularmente vamos a hablar del doctor Steven Greer y del proyecto Revelación, conocido en inglés como el Disclosure Project. Así que para empezar, pues voy por mi derecha con el buen Master Lenin. ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? Sí, pues creo que es importante empezar hablando acerca de quién es Steven Greer. No es una persona que nace en Carolina del Norte. Desde muy pequeño él cuenta que tuvo una experiencia a los 8 años con un ovni y obviamente le dijo a sus padres, miren, acabo de ver algo extraño en el cielo. Pues fue un encuentro cercano, ¿no? No, primero el ovni, nada más lo vio. Y sus papás obviamente dijeron, no, ni veas eso está loquísimo, eso no existe, y por lo tanto se cerró, pero dice que a los 17 años tuvo una experiencia cercana a la muerte, un EPOC. Y en este EPOC dice él que pues tenía una herida, no se la atendió como era debido, y pues dice que vivía como, pues la verdad que en la pobreza y no tenía una forma de atenderse esa herida, y por lo tanto pues ya se le había infectado así de manera horrible y sucede que pues pasa este proceso que donde casi muere, ¿no? Y en este proceso donde casi muere, pues dice que vio todo la totalidad y que algo muy importante que ha marcado su vida es que se dio cuenta de que no podía morir. Y entonces, después de ese proceso de o sea, su que cuerpo le sucedió, sí, pero su cuerpo sí, pero su alma no, sí, exacto, eso sí, porque si no ya es Terminator, ¿no? Sí. Y después de eso, dice que a los 6 meses se fue a una montaña, después de eso que le sucedió, 6 meses después, va a la montaña y tiene otro proceso donde él se siente contactado por un ser, pero además cuenta que es muy similar lo que le pasó al EPOC, o sea, tuvo esta experiencia donde él se ve en la totalidad y tuvo este contacto con este ser, que obviamente se entiende que es un ser extraterrestre, y pues esto también lo marca de manera muy profunda, ¿no? Y esto sería como básicamente sus inicios, y bueno, pues ya les dejo a mis compañeros lo demás. Muy bien, Master. Sí, pues también sabemos que el doctor Greer, Steven Greer, pues fue estudiante de medicina, entre muchas cosas que también estudió porque es un hombre muy preparado. Él también incursionó mucho en la medicina trascendental, la meditación trascendental en forma del budismo, conoce mucho de budismo, de hinduismo, sobre todo, y también pues él siempre estuvo interesado en los fenómenos que tenían que ver con estas cuestiones que se veían en el cielo de los Estados Unidos, que ya sabemos que no es el único lugar donde ocurren estas cosas, pero dentro de su historia pues también está la creación de este famoso proyecto en 1993, que es el proyecto Disclosure, que es la desclasificación de documentos o de proyectos secretos de diferentes dependencias gubernamentales de los Estados Unidos. Entre ellas está pues la muy famosa CIA o la Agencia Central de Inteligencia, está el FBI, está por supuesto el Departamento de Defensa, que involucra al Pentágono, que involucra a la Fuerza Armada de los Estados Unidos, y pues muchas de estas oficinas que desde hace mucho tiempo, sabemos que desde los 30 por ahí ya se estaban guardando secretos basados en los accidentes que se registraron o que algunas personas aseguraron haber presenciado de aparatos de origen extraterrestre, pero también de cómo la intervención de muchos científicos o gente que estaba involucrada en investigaciones de estos fenómenos y de estos aparatos, entre ellos de ingeniería inversa, empezaron a trabajar y a construir tecnologías extraterrestres, pero de manufactura humana, ¿no? Sí.
Antes de continuar, Master Len, si se puede pegar un poquito más para acá para que quede más en medio del cuadro. Ahí está, perfecto. Para que quede perfecto. Perfecto. Pues sí, el doctor Stephen Greer, todo esto que les comentaron mis compañeros, Mis compas. y hay que llama la atención esta parte de que él es un profesor de meditación trascendental, y esto es porque hay toda una escuela, no es algo así como que tomas un cursillo ahí rápido y ya eres profesor de meditación trascendental, sino que es toda una escuela muy importante que se va llevando por grados, la inicia Maharishi. Y de hecho, grandes personajes que no lo dicen de manera pública, uno de ellos es Jim Carrey, también es profesor de esta escuela. Entonces, no es cualquier cosa esta, vamos a llamarle Universidad de la Conciencia, que es la meditación trascendental de Maharishi. Entonces, por lo que vemos, Stephen Greer pues tiene toda esta parte espiritual, pero muy, muy aterrizada. Este trabajo sobre todo con la India, con el conocimiento hindú, y tiene también esta parte de ser un paramédico, es decir, él es doctor pero se especializa en estas cuestiones de medicina de emergencia, y todo parece indicar, si nos ponemos a ver su biografía, pues que realmente lo hizo debido al problema que tuvo con su pierna, ¿no? Con esta herida que no se atendió. Y también creo que gracias a esto que vive y a esta experiencia cercana a la muerte y estos contactos, es que él decide hacer esto. Un poquito antes de hacer el Disclosure Project en 1993, el Dr. Greer inicia una especie de organización sin fines de lucro que lo que busca es realizar un contacto diplomático o comunicación con estas entidades extraterrestres. Y esto es como un parteaguas, porque antes del Dr. Stephen Greer no existía esta idea como un proyecto serio. Entonces el Stephen Greer, antes del proyecto Revelación, tiene esta idea de por qué, en lugar de seguirnos preguntando si están o no, porque es obvio que sí están, por qué no nos preocupamos mejor por comunicarnos a nivel humanidad con estas inteligencias. Y es a partir de ahí que empieza a recibir muchísima información, y estamos hablando de un personaje muy importante en el mundo que también no lo hace tanto, bueno, no lo hace por dinero, ¿no? Ni por querer sacar como una ventaja económica, sino que realmente está comprometido desde ese año, al menos de 1993, cuando abre el proyecto Revelación, comprometido a que se revelen todas estas cosas. Esto es porque no es algo nuevo, ¿no? Desde 1930 aproximadamente, pues existe todo este encubrimiento de estas tecnologías, del conocimiento de estas especies alienígenas, y obviamente, a modo personal, y creo que los cuatro aquí presentes en Códigos de Multiverso, estos temas que tratan de razas extraterrestres y demás están llenos de desinformación, desde personas que quieren inventar cosas para tener una ganancia económica, personas que también pues tienen un padecimiento de sus facultades mentales y que también dicen cosas muy disparatadas, personas que conocen la información pero quieren ser desinformantes para que no se conozca la verdad de todo esto. Y al menos de lo que nosotros hemos investigado, el Dr. Greer es de lo más impresionante en cuanto a coherencia con el mensaje y conocimiento, porque todo lo que habla el Dr. Greer no lo maneja desde una perspectiva como contactado de que me dijo el pleyadiano, ¿no? No, todo tiene que ver con documentos oficiales, con cuestiones muy serias y con toda una labor de investigación impresionante para poder juntar todos estos testigos que forman parte del proyecto Revelación, que son los que realmente están brindando toda esta información, y entender que esto no lo hace para que la gente lo sepa, lo hace para que el gobierno lo acepte, para que a nivel mundial las organizaciones, la ciencia, la medicina, las universidades acepten la existencia extraterrestre, que además nos conlleva energía libre y un montón de cosas, ¿no? Entonces eso lo hace tan importante al doctor Stephen Greer, y lo cual merece toda nuestra admiración. Totalmente de acuerdo. Me sumo a lo que mis tres compañeros y hermanos han dicho. Le sumo esta parte. Me parece heroico lo que ha hecho el doctor Stephen Greer, porque realmente se dice fácil, pero ha estado solo en esto. Y realmente pues él tiene 4 hijas, y cuando empezó todo esto, pues realmente nadie lo apoyaba, todo lo contrario, lo ridiculizaban. Entonces fue contra el cauce, en contra de la corriente, y ha sido estoico, ha sido íntegro. Y hasta donde nosotros hemos hecho la investigación hasta este momento, nosotros no somos poseedores de la verdad, pero hemos visto que tiene pues todas las credenciales adecuadas para ser una persona que está transmitiendo lo que ha
recopilado de información, como tú lo decías, Ivanovich, de alguna manera no ha sido una información de una canalización, sino han sido documentos, han sido fotografías, han sido videos, pero sobre todo han sido testimonios. Y si hablamos nada más de 1930 para acá, estamos hablando prácticamente de 1994, dijiste tú. 93. 93, bueno, estamos hablando prácticamente de 31 años, 30 años, en donde este señor se ha dedicado a, de verdad, acumular esto. Creo que ahorita todavía no dimensionamos las implicaciones y la trascendencia que tiene este trabajo, que obviamente lo encabeza él, pero todas las personas que se han atrevido, porque todas son heroínas y héroes, los que se han lanzado, porque ya estamos hartos de que en el mundo, precisamente de la desinformación, y segundo, de que se nos niegue la posibilidad de saber de estas tecnologías que podrían cambiar el medio ambiente, que pueden cambiar el hambre en el mundo por alimentación y nutrición adecuada, por fuentes de energía en donde no explotemos el planeta, y de alguna manera tenemos el derecho. Entonces, creo que en Códigos, hablo por mí, pero yo creo que también es un poco el espíritu, ahora se los pregunto a mis compañeros, lo hemos platicado, es realmente, creo que estamos viviendo una época impresionantemente interesante de la humanidad. Creo que es tan impactante lo que vivimos a cada día que es difícil a veces acostumbrarnos lo impactante de cada evento que está ocurriendo. Pero en esta generación, bueno, más bien en esta época de la humanidad, estamos viendo que el mundo ya no se va a parecer nada a como era antes, y tenemos una gran posibilidad de que sea catastrófico o de que sea realmente celestial. Aplausos. Aplausos, no, bueno. Sí, y digo, hablando de Steven Greer, a mí algo que me impresiona es que por primera vez no solamente se ve el fenómeno ovni como algo totalmente fuera de lo espiritual, ¿no? O sea, wow. Por primera vez se escucha que las personas que quieran tener contacto con estos seres, pues realmente sí se tienen que meter a un proceso de meditación, de trabajo interno, donde lleguen a un nivel de paz. Y esta energía o esta conexión de paz provoque algo que se le llama un encuentro cercano del quinto tipo, que creo que también es algo nuevo, ¿no? Sí, es algo totalmente nuevo que no se ha hablado. O sea, estamos acostumbrados al encuentro cercano del primer tipo, que es simplemente el avistamiento de un objeto que no identificamos, ¿no? El segundo tipo, que es ese objeto mismo, ya deja una huella. Ese es un encuentro del segundo tipo, ya deja una huella. El del tercer tipo es cuando ya físicamente se puede ver un extraterrestre, ¿no? Para eso está la película de Encuentros Cercanos del tercer tipo, que es lo que habla de esto. El cuarto tipo, que es cuando ya es abducido a alguna persona, ya se lleva a su nave. Y este quinto tipo, que es algo totalmente diferente, que tiene que ver con que los seres humanos son los que atraen a estos extraterrestres, ya sea a través de la meditación, ¿no? A través de un estado de coherencia en donde se hace una conexión con estos seres. Y eso es algo que se me hace muy interesante, ¿no? Es algo totalmente diferente que yo no había escuchado y que tiene que ver más allá de videos o de este fenómeno, verlo como algo totalmente, no sé, como para venta o algo así, porque incluso el doctor Steven Greer platica que dentro de todo lo que le sucedió, llegó gente importante y le ofrecieron millones de dólares para que se callara, y él no lo aceptó, porque dice que la idea no es esa, la idea es que pues tengamos acceso a esta información que es muy importante y es muy relevante, ¿no? Así es, Master. Sí, pues todo eso también tiene que ver con lo que se han encontrado en las investigaciones, ya que muchas personalidades, como decía Master Iván hace rato, han participado en este proyecto, y muchos de ellos los hemos mencionado inclusive ahí en videos de Códigos del Multiverso que tenemos en el canal, en donde hemos hablado de proyectos secretos. Por ejemplo, McCandlish, por ejemplo, también están Richard Doty, que también es otro de estos personajes que hay más o menos como que queriendo revelar información, como que no, pero han terminado compartiendo información que refuerza los archivos y refuerza sobre todo los argumentos que Steven Greer tiene para decirle al mundo que algo había estado pasando durante todo el siglo pasado, durante todo el siglo XX, y que sobre todo tiene y está completamente relacionado con las industrias, ¿no? Con las industrias que han sido los acaparadores o los grandes monopolios que tienen que ver con la energía,
con la explotación de los recursos y la forma en la que se ha devastado la tierra o diferentes regiones en el mundo para conseguir estos recursos, y que es un momento sumamente crucial ahorita en el planeta Tierra para que todos hagamos conciencia de cómo estamos utilizando la energía, pero también, como decía Master Nage, para que hagamos ese cambio que ya es urgente, ya no es si queremos, ya no es una cuestión opcional. Muchos de esos proyectos están asociados con los descubrimientos de Tesla, por supuesto, que tenían que ver con la energía del punto cero, que es la energía que se puede conseguir del campo cuántico, en donde están todas las posibilidades y donde la energía funciona de manera libre. Ya en estos documentales les invitamos a que también los busquen, por ahí les vamos a compartir algunos enlaces en la descripción para que vayan a ver los documentales que están en YouTube o videos que están en YouTube de Steven Greer, donde aparecen muchos de estos proyectos que ya hablaban de la energía escalar, que ya explican inclusive cómo se pudo desde hace mucho tiempo, desde los 80s, ya podía haber, por ejemplo, autos que funcionaran con el agua, o inclusive focos que encienden a través de la energía del vacío, por medio de una cajita, así una cajita de este tamaño, sí, que trabaja con la energía del vacío, y se ve perfectamente bien en el documental cómo enciende varios focos. Hay muchos inventores, gente muy muy creativa, pero sobre todo genios que han encontrado ya desde mucho tiempo durante el siglo XX, como les decía, estas formas de utilizar la energía en la manera que ni siquiera haya cables. Ya podríamos quitar todos los cables en la tierra, podríamos quitar postes, podríamos quitar generadores eléctricos que lo único que hacen es contaminar el agua y muchas cosas así, pero es muy muy interesante y fascinante. Sí, de acuerdo. Y a grandes rasgos, porque es muy complejo, pero creo que es muy importante remarcar esta parte. Bueno, ¿qué nos dice el doctor Steven Greer a través de todos estos años, de estos 30 años de investigación con el proyecto Revelación? Bueno, antes de decirles rápido qué es lo que la información que nos suelta o la visión del doctor Steven Greer y el proyecto Revelación, entender que en el año 2001 es cuando él decide pues juntar, por lo menos son más de 20 personas que son estos testigos. Todos ellos pues trabajaron en el ejército o en aviación o en cuestiones relacionadas con el gobierno y de diferentes partes del mundo, donde deciden pues hablar acerca de los encuentros que tuvieron con extraterrestres o con cuestiones relacionadas con la secrecía, ¿no? Con ocultar esta información. Y lo interesante, como les dijimos, es que estas personas no solamente es de palabra, sino que tienen consigo pues todas las evidencias, desde papeles, documentos, radares y todo, para presentarlo ante el Congreso, ante la Casa Blanca y ante el Pentágono, para que precisamente todo esto pueda revelarse. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, y hace poquitos meses hizo la segunda parte y saltamos en el 2001 de tener solamente más de 20 personas, ahora tener más de 730 personas que están dispuestas a revelar toda esta información ante el Congreso, el Pentágono y la Casa Blanca. Ahora, ¿qué nos dice así rápidamente el proyecto Revelación? Nos dice que existe un ocultamiento más o menos desde 1930. Nos dice que la tecnología antigravedad la tenemos los seres humanos desde 1953 aproximadamente. Nos dice que desde esa época, más o menos en el 53, surge toda esta idea de fingir una invasión alienígena y que existe toda una campaña de proyectos negros, de meter una guerra psicológica en las personas en todo el planeta, donde se nos dé una narrativa de razas alienígenas negativas que quieren hacernos daño y que son muy malos. Para el doctor Steven Greer y para todos los informantes en el Disclosure Project, eso es falso. No existen razas alienígenas malignas ni que quieran hacerle daño al ser humano. Al contrario, ellos creen que creen que los extraterrestres dicen que la amenaza somos nosotros, porque somos una amenaza para nosotros mismos y una amenaza para el cosmos si no aprendemos a evolucionar, ¿no? Como especie humana, ¿no? A ser maduros. Que eso es algo a lo que también se refiere Steven Greer cuando dice ya es tiempo de que la humanidad madure y se dé cuenta de esto y podamos realizar estos contactos de manera directa con estas razas extraterrestres. Rápidamente, les digo, son muchas cosas porque engloba mucho el proyecto Revelación, pero también es interesante esto que les comentaba Master Lenin, que es el protocolo CS5. Uh-huh. El protocolo CS5 realmente nace como una alternativa ante la secrecía. La idea del doctor Greer es la siguiente:
Si durante todo este tiempo se ha ocultado la información y las personas han sido víctimas de un lavado de cerebro, y hablar del tema extraterrestre es como hablar de chistes en un domingo y no se toma como algo en serio, más aparte las campañas de desinformación, ¿por qué no nos saltamos todo esto y a nivel humanidad intentamos hacer un contacto sin necesidad de gobierno, sin necesidad de nada, sino que hacer un contacto de manera espiritual y de manera de hermandad cósmica con estas razas alienígenas? Y de eso trata este proyecto CS5, que es muy, muy interesante. El famoso protocolo. El protocolo, Sí. Pues me sumo igual, Ivanovich, lo que estás diciendo. Y bueno, decía Lenin, ¿no? La importancia de la espiritualidad, como lo marca Master Lenin y tú también, y Richard, que es algo nuevo, ¿no? Finalmente no es solamente un fenómeno que está ocurriendo allá, sino también es una conexión que ya tenemos, ¿no? Este encuentro del quinto tipo, pues nos habla que estamos sintonizando, que nosotros, como nos decías también, ¿no? Nosotros ya estamos sintonizando con ellos. El doctor Steven Greer hablaba de hacer una coherencia, que muchos lo han hablado, de pensamiento y sentimiento, ¿no? Segundo, han habido muchísimos inventos. Uno de los que se ha ocultado también, porque los acaban matando a estas personas, es uno en que se generaba un tipo de energía toroidal que se acababa con la radiación y todo lo que es contaminación negativa energética en el planeta. Por ejemplo, radiación de algo se quitaba en automático. Pero dicen que con este invento toroidal se estaba hablando de manejar el espacio-tiempo, el viaje en el tiempo. Entonces también silenciadas esas personas. Se menciona mucho en lo que estuvimos viendo de que a las personas que mataban o las amenazaban, finalmente era porque pues, estaban adelantando un tiempo, querían seguir la gente que tiene intereses en el petróleo, en todos esos combustibles fósiles, y que pues no quería que esto evolucionara. Pero bueno, por ejemplo, sale esta motocicleta famosa, este coche del agua, producir energía con muy poquito input de energía, muchísima capacidad de generar. Y esto, una de las cosas que más me impresionó es que podríamos vivir en el desierto y sembrar en el desierto teniendo estas tecnologías que se han ocultado. Algo increíble, porque creo que también es un proceso de evolución colectivo de la humanidad, es que cada vez que alguien ha hecho un gran invento, sí todavía hay esta parte un poco como llaman Smogol en El Señor de los Anillos, ¿no? De avaricia, de no, yo quiero patentarlo. ¿Cuál es? El Gollum. El Gollum, exactamente, el Gollum. El Precious, ¿no? De yo quiero esto que tenga su patente para que lo podamos manejar, etc. No, y ser millonario. Y ser millonarios. Nos falta esa parte en lo que tú siempre nos compartes, ¿no? Que es lo que yo te doy, me lo doy. Y lo que yo te quito, me lo quito, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa parte nos falta. Son grandes seres científicos que han hecho grandes cosas, pero el doctor Steven Greer les ha dicho, mira, bríndalo a la humanidad estos inventos, déjalo, el chiste es que cambiemos la humanidad, y muchos han intentado hacer eso y todos han sido eliminados de una u otra manera. Y entonces, a mí lo que me deja pensando mucho esto es cambiar ya de paradigma. Ahorita que decía Master Richard de quitar los cables, de quitar todas estas cosas, van a abaratar los costos de construcción. En donde habían carreteras pueden haber árboles, en donde había desnutrición y enfermedad pueden haber tecnologías que te sanan muy rápidamente. Y por eso creo que este es un gran momento, un gran parteaguas de la humanidad con el doctor. Entonces, por último, hay algo que se le llama primado negativo. Que es que nos ponen, como lo decían ahorita en las películas, se burlan, se mofan de lo que es una verdad para que cuando se te presente no lo creas. Si bien existe la posibilidad de un proyecto Blue Beam, en donde se finja una intervención, una invasión alienígena, pues yo creo que el doctor Steven Greer está muy lejos de eso, desde mi punto de vista. Yo no tengo ninguna verdad. ¿Por qué? Porque realmente tiene un camino ya andado grandísimo en esto. Él es muy íntegro en toda su historia. Entonces, esas tecnologías merecemos tenerlas en el mundo para vivir mejor. Listo. Sí. Algo interesante que menciona Steven Greer es que hubo un momento en la historia, y él menciona a Eisenhower, donde un grupo oculto tomó el control
¿no? Incluso Eisenhower en algunos discursos lo dijo, parece que pues, estamos perdiendo la batalla contra estos grupos, y lo que sucedió es que a partir de ese momento, de ese año, estos grupos empezaron a recibir dinero que no es reportado absolutamente a nadie. Y él lo platica, que incluso pues pasaron varios presidentes, llegó Kennedy, y Kennedy también se dio cuenta de esto, le contó a Marilyn Monroe, y pues los dos fueron asesinados por este motivo, porque Marilyn Monroe, cuando se enteró de todo esto, le dijo a Kennedy, oye, ¿por qué no has publicado nada acerca de esto? Le dice, yo mañana mismo lo voy a publicar, voy a hacer una conferencia, yo que tengo muchísimos seguidores, voy a hacer una conferencia y voy a darlo a conocer. Que es más larga porque primero lo alejaron. O sea, primero alejan a Kennedy de esta Monroe y son varios meses en donde no puede tener contacto con ella, y después se dan cuenta que Monroe quiere hablar y es donde primero la asesinan, y después como que Kennedy se enoja y después ya van sobre Kennedy. Sí, y que como lo vemos, o sea, te cuenta entonces que fue otro motivo por el que mataron a Kennedy, también por el que mataron a Marilyn Monroe, ¿no? Lo hicieron pasar como un suicidio, pero no, realmente es, él cuenta que más bien tiene que ver con este fenómeno ovni, con este control de este grupo oculto, ¿no? De este grupo que se está financiando, porque el Congreso, incluso Greer lo ha dicho, ¿no? No sé cuántos, casi que un cuatrillón reciben son estos trillones de dólares. Sí, Por lo menos son $1,000 millones. $1,000 millones que reciben estos grupos, y que no le dan a nadie, le dicen en qué se utiliza, ¿no? Y él, pues de acuerdo a todo el archivo que tiene y todos los documentos, pues es lo que dice, pues están yendo este dinero a estas nuevas tecnologías que no nos quieren presentar. Y pues curiosamente también algo que me gusta mucho y que él menciona y que ya también dijo Masternaje es cómo es, o sea, que estos extraterrestres lo que menos quieren es dominarnos, ¿no? Si nos hubieran querido dominar desde que se explotó la bomba atómica, pues ya hubieran hecho algo, y si fueran malos, ¿no? Ya hubieran dicho, pues aprovechamos aquí, los empezamos a dominar. Pero realmente no, o sea, la narrativa de Steven Greer es algo totalmente diferente a lo que muchísimas personas manejan, y que tiene más bien con vamos a mostrarles nosotros que también somos seres de paz y que queremos tener una conexión con ellos, pero que sabemos que no tiene nada que ver con este control, ni con este miedo, ni con absolutamente nada que nos han mostrado en algunas películas como tipo Hollywood, ¿no? Como El Día de la Independencia, que ese más o menos, dice Greer, que es lo que ellos quisieran, el grupo oculto es lo que quisieran mostrarnos a la humanidad, o sea, decir, bueno, sí, ya llegaron los extraterrestres, pero son como el Día de la Independencia, vienen a atacarnos, matarnos. Y hay que destruirlos, y hay que crear un grupo, un ejército que los destruya. Ahora sí, unámonos, humanidad, para destruir estos extraterrestres, ¿no? Pero esta es la visión que dice Steven Greer, que no es la real, ¿no? Que hay que buscar la otra. Y eso creo que es muy interesante. Muy interesante, Master. Y también, inclusive dentro de estos documentales, aparece ahí digamos que algunos fragmentos de conferencias dadas por, ya desde el gobierno de Ronald Reagan, por el mismo Ronald Reagan, hablando acerca de cómo Estados Unidos se podía estar preparando para enfrentar una posible invasión o un posible ataque proveniente del espacio exterior, lo cual es muy interesante porque ya desde esos años que son los 80s, se viene hablando sobre esta cuestión que bien se menciona como el proyecto Blue Beam, de que independientemente de quién va a tirar esa bala hacia la humanidad, pues es una tentativa, pero todo esto tiene que ver con el trabajo de Greer respecto a dejar muy en claro que gran parte de los avistamientos que se han tenido en diferentes partes del mundo de todo tipo de artefactos, como la famosa Tic Tac, el famoso esta nave que parece un Tic Tac, u otras que tienen formas enormes, triangulares, o los típicos platillos voladores o volantes, vean los documentales y van a ver que hay naves de formas que no se hubieran imaginado. Muchos de ellos ya son tecnología producida desde hace mucho tiempo en la Tierra, como les decía, de mano de obra humana, y que ya dominan la fuerza de gravedad, y que incluso tienen la capacidad de recorrer distancias de miles de kilómetros por hora, es decir, millones de kilómetros, pero estos funcionan creando una especie de burbuja de campo electromagnético
que lo que permite es que no haya fuerza de inercia a quienes están tripulando las naves o estos vehículos y que puedan viajar a esas velocidades tan tremendas. Y todo eso, lo que está bien interesante es que está documentado. Todo eso está en documentos que aparecen y que han sido proporcionados por mucha gente, muchos de ellos amigos del Dr. Greer, que han sido desgraciadamente asesinados de formas muy extrañas. Algunos les han dado enfermedades terminales, otros acabaron en situaciones de verdad sumamente extrañas, otros han sido desaparecidos, y ahí se puede ver la consternación de él de haber perdido a algunas de estas personas que eran amigos entrañables de él y de su esposa, que se dedicaban también de alguna manera a querer difundir esta información. Pero también creo que es bien importante resaltar que obviamente a partir de entonces, y hablando sobre lo que decía Master Len del fenómeno de la narrativa, es bien importante tomar en cuenta esa parte, porque de ahí se empezó a derivar una corriente que es de donde han surgido todos los rollos conspiranoicos, todas estas cuestiones de los reptilianos, todas estas cuestiones de lo que ocurre en Antártida y en Antártica, y que si la tierra intraterrena, y bueno, ya son otros temas que también hemos tocado aquí en el canal, pero es bien importante discernir que hay diferentes vertientes. Unas de ellas tienen que ver más con la contrainteligencia o la desinformación, y otras tienen que ver con información documentada y testimonial. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, para ir cerrando mi parte, pues sí decirles que a modo personal me parece impresionante que pues en el video pasado, en otro video que también subí a mi canal y vamos a ver en este video, pues hay muchas personas que comentan, pero estas personas que han comentado pareciera que no se dan cuenta de las implicaciones de esto que estamos platicándoles. Imagínate que fuera real, ¿no? Vamos a suponer, imagínate que hay un grupo, una élite, ¿no? Que de hecho son los Majestic 12. Imagínate esta élite que tiene naves, o sea, que tiene esta tecnología en sus manos, antigravedad, tecnología médica, y la pregunta es, ¿qué han hecho todos estos años, ¿no? ¿Qué han hecho estos, pues, 70 años, ¿no? O 100 años con estas tecnologías? ¿Qué es lo que de qué se han encargado? Y si rascamos un poquito todo esto, este velo de Isis, pues nos vamos a dar cuenta que la realidad supera la ficción, ¿no? Y creo que sí es algo muy importante pasar la voz, que más personas vean estos documentales del Dr. Steven Greer, que conozcan acerca del proyecto Revelación, y que entre más personas lo veamos, nos sintonicemos, pues más pronto se va a revelar. Y no nada más es pues porque sea muy interesante o muy loco, ¿no?, que haya extraterrestres, sino realmente para salvar al planeta. ¿De quién? Pues de nosotros mismos, ¿no? Y de los ocultamientos y de todo esto. Y con eso cierro, compañeros. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! Pues yo agradezco la verdad la oportunidad aquí en Códigos y con la familia. Nos encantaría en los comentarios que nos digan qué opinan de este tema. Creo que una de las motivaciones que tenemos acá en Códigos es precisamente lo que tú acabas de decir, Iván, que es que se tome más en serio el investigar el punto. Ni a favor ni en contra, lo que tú opines está muy bien, pero que no sea lo que te dan otros de información solamente, sino lo que tú vas discerniendo al respecto, ¿no? Creo que es uno de los puntos principales. Ahorita hablaban, ¿no? Master Richard, de la época de Reagan, que le hablaban, que era como la guerra de las galaxias, y que si tuviéramos una intervención de otros planetas, entonces nos uniríamos, ¿no? Entonces lo dibujan. Es un discurso que hizo en la ONU. En la ONU, ¿no? Sí. Que qué pasaría si nosotros tuviéramos una amenaza externa, entonces nos uniríamos. Yo me acuerdo la primera vez que escuché eso, dije, oye, pues sí es cierto, estaría increíble, porque entonces nos uniríamos. Sí, pero nadie me dijo, en letras chiquitas, nuevo orden mundial, mejorado y renovado, ¿no? Y con 30% de descuento. O sea, realmente es grave esta situación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Creo que el gran error sería no investigar más. Y vuelvo a insistir, lo que tú opinas está bien, pero que sea porque te metiste a ver aquí o allá, y no solamente por lo que está de moda. Ahorita hablaba también Richard de esta parte del plasma, o esta especie de burbuja, que es una tecnología sensacional, porque imagínate esos cambios bruscos que tienen los ovnis. ¿Cómo se llaman ahora? UFPB, ¿qué ves? UAPs. UAPs. ¿Pero qué significa qué? Ah, no. Bueno, unidad aérea. Sí, fenómeno, tú las traes, ¿no? Y entonces decía, Greer decía esto, ¿no? Pues, ¿cuál fenómeno? Pues es clarito, ¿no? ¿Y cuál desconocido? Pues son naves. Entonces,
hay algo importante que le pasó a Greer, al doctor Steven Greer, que es el haber perdido muchísima gente que lo ha acompañado en este disclosure, ¿no? Inclusive dice que qué injusticia, que qué crueldad los astronautas y las astronautas que murieron en el transbordador, ¿te acuerdas? Challenger. En el Challenger, cuando nosotros ya teníamos tecnologías, qué necesidad de todo esto. Y entonces a mí me hace pensar mucho en un héroe que tenemos ahorita que se llama Elon Musk, ¿no? ¿No? ¿En un héroe? Ajá. Bueno, en algún momento para mí era un héroe que porque entonces nos iba a llevar a otro lado y era así como innovador. Y realmente dices, bueno, nosotros ya tenemos esa tecnología hace mucho tiempo y nos estamos ilusionando con unos cohetecitos que aterrizan paraditos y nada más, ¿no? Bueno, y un montón de pruebas falsas y explosiones. Absolutamente. Entonces, pues yo la verdad me inclino ante el ser del doctor Greer, porque creo que nos está transformando, va a ser un antes y un después, así como hubo la revolución industrial, la revolución tecnológica, creo que el disclosure es otro tipo de elevación de la conciencia y con eso me despido. Aplausos. Qué bruto, qué profundidad. De acuerdo. Fíjense que Ya le están llamando, ya le están las llamando. fanfarrias suenan. De tío Gamboín. Sí, y algo muy interesante del proyecto es que Steven Greer, de acuerdo a los documentos que tiene y todo, hay algo que están haciendo ciertos gobiernos, y es decir, que existen asuntos de seguridad nacional, y todo lo que está vendido como seguridad nacional es para no dar información acerca de eso, para no revelarlo. Y además esta idea de seguridad es que necesitas que alguien se haga que te sientas seguro, ¿no? Y eso es algo que llama muchísimo la atención, y pues él dice cuidado con estas narrativas porque no tiene nada que ver con la realidad, no necesitamos seguridad con estos seres extraterrestres, ¿no? Y también él menciona que dentro de los documentos que él ha tenido acceso y los testigos que ha tenido, es que incluso algunos grises son robots hechos con tecnología por este grupo oscuro, y que muchas de las abducciones son hechas, todas las abducciones más bien, todas las abducciones han sido hechas por este grupo para fingir que existen estos extraterrestres y que son malos. Ya vean, están haciendo abducciones, están haciendo experimentos con los seres humanos, con las vacas, y hasta el chupacabras, ¿no? Y entonces, curiosamente, pues él dice, de acuerdo a los documentos y a la información que yo tengo, todo esto es falso, es una operación de falsa bandera. Exacto. Y realmente lo que debemos de enfocarnos como humanidad es en meditar, en trabajar en nosotros mismos para tener ya no existe un intermediario. O sea, ¿para qué necesitamos gobiernos que intervengan con estos extraterrestres? Sino seamos nosotros directamente los que tengamos conexión con ellos y les mostremos que pues, aquí existimos seres que también estamos interesados en convertirnos en seres universales, ¿no? Y eso me gusta mucho. Aplausos. Aplausos. Qué bárbaro. Yo creo que también ya cerrando aquí el tema, una cosa que me resulta muy interesante es cómo vamos a reaccionar, ¿no? Las personas de a pie, los que estamos acá, de este lado de la escena, dentro de esta historia, dentro de este siglo XXI, en el que estamos siendo informados de estas cuestiones que de alguna manera se habían mantenido allá en las historias de las leyendas acerca de los ovnis, de la ufología, y que se mantenían mucho por ese lado, ¿no? Como temas que eran de burla, como temas que eran para no tomarse en serio, que tenían que ver con la ciencia ficción o lo hollywoodense, como dice aquí Master Len. Creo que lo interesante va a ser cómo vamos a reaccionar nosotros en cuanto toda esta información ya quede clara y sobre todo comprobada, asentada, firmada y de todos los modos posibles ya quede como cierta. Corroborada. Sí. ¿Qué vamos a hacer todos nosotros? ¿De qué manera vamos a proceder? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Hacia dónde vamos a ver? Y sobre todo, ¿de qué manera vamos a resolver en la vida de cada uno de nosotros, en lo práctico? Cómo estas tecnologías en realidad nos pueden llegar a ayudar en una humanidad en la que ya urge este cambio, porque todo lo que también decía Steven Greer al respecto es que el gran retraso, ese famoso retraso de 100 años que tiene la humanidad, se debe con mucho a los monopolios y se debe a esa conducta de acaparamiento, de ambición, del manejo del control y del poder de las masas. Entonces se va a poner muy interesante, como les habíamos platicado también en el video anterior que hablamos un poquito ahí sobre Steven Greer y estas cosas. Existe
puse ya una especie de ultimátum o una especie de sugerencia de 6 meses para que entreguen estos núcleos clandestinos que poseen estas tecnologías, que ya entreguen la información, que se revelen y que la compartan también para la humanidad. Vamos a ver cómo se pone esa parte de la realidad y con eso me despido. Soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. ¡Aplausos! ¡Caramba! ¿Me puedo echar un pilón? Sí, sí. Rapidísimo. Todo lo que han dicho mis compañeros, me sumo por esto. ¿Por qué pagamos impuestos? Supuestamente para que nos protejan. Pero si realmente nosotros no necesitamos ser protegidos, por ejemplo, si una nave espacial viene con nosotros y realmente los alienígenas quisieran hacernos daño, que no es el caso, entonces ¿qué pasaría? No tenemos tecnología para contrarrestar eso. No. Entonces, ¿para qué sirve pagar impuestos? ¿No? La verdad, ¿no? Para que pavimenten ¿Para tu qué calle. limpian las calles? Pavimenten tu Nada más es calle. para eso. Bueno, y me gusta lo que dicen los tres, porque es Seguro que se pague solo. ponernos nuestro granito de arena. Porque creo que ya el colectivo a veces nos quedamos, como dices tú, Richard también, Ivanovich y Leninovich, es nosotros después de esta información, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos empieza primero con despertar. Segundo, ¿cuál es mi participación? Creo que cuando nosotros cambiamos nosotros mismos y programa tras programa lo compartimos de esa manera y también la familia, entonces estamos haciendo ese pequeño cambio, donde ya no sea algo normal dejar que nos oculten la información. Este retraso que acaban de hablar de 100 años, por lo menos, es una injusticia a toda la gente que ha muerto, toda la gente que ha tenido hambre, las guerras estúpidas que se han hecho. Entonces creo que si nosotros ponemos nuestro granito de arena todos al mismo tiempo, entonces podemos ser un cielo en la tierra. Aplausos. Aplausos. ¡Quebruto! ¡Qué erupto! Ah, no. ¡Quebruto! Bueno, pues ahí se ve el espejo de la verdad. Que viva qué. Que vive ¡El amor! Que vive el amor y nos vemos en dónde. La cuarta vertical. Cuarta Junto vertical. con Steven Greer. Con Steven Greer. Sí. Sí. Bye. Bye.